Pues antes que nada, bienvenidos a este canal de MedDat, cuyo objetivo es ampliar los horizontes de significado de la realidad, de esta realidad en que nos desenvolvemos en el diario vivir. También, pues para esto es importante las reflexiones que vamos teniendo acerca de la realidad, acerca del lenguaje, acerca de las emociones. Y el día de hoy, que es un día muy, muy especial, ¿verdad? Que se recuerdan los sismos de 1985, ¿sí? El del 2017 en esta fecha, pues hoy trataremos, dada esta oportunidad, las emociones del hombre y el miedo líquido. ¿Cómo es que estamos viviendo estos miedos? Pues el objetivo de hoy será entonces más que nada, pues describir, reflexionar, analizar los puntos importantes que ocasionan el miedo dentro de la sociedad actual en la cual vivimos y que le hemos llamado sociedad líquida. Bueno, pues vamos a dar inicio y en esta ocasión nos acompaña Gaby, que nos va a dar también una visión muy, muy especial desde la palabra hebrea sobre lo que es las emociones y el miedo. Pues bueno, vamos a empezar a lo que es esta parte de lo que es el miedo. Lo voy a tratar de un enfoque en el hebreo y parte también del judaísmo. Bueno, hay en toda la Biblia hay muchos versículos que hablan del miedo como algo negativo. Sin embargo, encontramos algunos que hablan del mismo como algo también muy, muy positivo. Tenemos esta parte que es Ashrei Adam Mefajed Tamid, que significa bienaventurado el hombre que teme siempre. Entonces, así pues, el miedo es algo positivo o algo negativo. Entonces, pues vamos a analizarlo, ¿no? El miedo es equivalente a la sefira de Geburah, que la tenemos en esta parte. Geburah. Y hay que entender el por qué. Pues Geburah significa rigor o fuerza. ¿Y qué tiene que ver el rigor y la fuerza con el miedo? Es decir, el hombre tiene miedo, puede reaccionar de tres maneras. Uno que son fly, fight o freeze. Están en inglés. Fly y fight, es decir, volar o pelear, es una demostración de fuerza. El miedo te lleva a sacar esa fuerza. Al contrario de freeze, el freeze, bueno, te quedas congelado. La vez pasada habíamos visto el término miedo en hebreo, que es pajat. Pajat, cuando se lee al revés, sale lo que es daja, que es impulso o empuje también. Tu gebura es tu impulso para la vida. Cuando nos referimos al miedo de la sefira de Geburah, no es un sentimiento de pánico como lo conocemos, sino es el temor o ese sentimiento de no querer que algo pase. Esta es una fuerza de contracción y de restricción. Como no quiero que algo ocurra, es decir, quiero contraer, quiero restringir, entonces voy a activar con todas mis fuerzas para que eso pues no ocurra. Entonces, los sabios dijeron, ¿quién es el Gibor? ¿Quién es el poderoso? Aquel que tiene la fuerza
o rigor es el que conquista esa inclinación al mal. Entonces, estamos hablando que Geburah, Gibor, fuerza es igual que conquistar, igual a restringir. Estos conceptos siempre van ligados uno del otro. Si no quiero, pues es un ejemplo, si no quiero gritarle más a mis hijos o no quiero pensar mal de los demás, lo que voy a hacer es restringirme, me voy a conquistar ese instinto de hacerlo, porque hay un temor a que eso ocurra y para eso necesito Geburah. Y cuanto más temor, cuanto más quieras restringir o contraer ese resultado malo, pues más Geburah, más rigor, más fuerza voy a tener. Entonces, ¿por qué la gente no deja de fumar? Por ejemplo, no es que le falte fuerza, le falta temor a fumar, le falta voluntad de restringir. El acto de fumar el acto de fumar le falta miedo a las consecuencias. Cuando esto aumente, esta aumentará su fuerza de voluntad. Y no me estoy refiriendo a un miedo de pánico, sino a un miedo, a un temor de responsabilidad, de seriedad. Ante todo esto, pues el miedo es un sistema de supervivencia gracias al cual pues nuestra especie ha podido sobrevivir. Pues el miedo es parte de todo nuestro ser. Tú eres, pues eres un ser completo, tanto físico y espiritualmente. Si tienes miedo, el no tener miedo en absoluto es un defecto. Las personas que no tienen miedo, pues son los psicópatas o los muertos, y no queremos ser ninguno de esos dos. Entonces, aquí puse una cita de el Baal Shem Tov, que expresó todo este concepto de la siguiente manera. Cuando el miedo trabaja en nuestra contra, entonces estamos hablando, como él le llamó, de un miedo caído. Esto es igual que el de las rupturas de vasijas. Estos sí han escuchado un poquito de Kabbalah, es un concepto de Kabbalah, las rupturas de las vasijas. Lo que ocurrió aquí es que las chispas de todas las sefirot se cayeron, todas estas partes de sefirot se cayeron, todas estas chispas, perdón, se cayeron en las clipot, es decir, en lugares negativos. De la misma manera, muchas veces nuestra sefira de Geburah, nuestro miedo se cae a los lugares negativos. Al tener miedo que nos paraliza, no nos hace caminar, no nos hace caminar a nuestro tikkun, a tenerle miedo, digamos, a personas, animales, fobias, todo eso que se tiene miedo, son miedos caídos. Nuestra sefira de Geburah está en un estado de ruptura y las chispas de luz pues han caído en las clipot como las rupturas de las vasijas, que esto, bueno, se enseña que se rompieron porque recibieron demasiada luz de las que podían aguantar. Esto es así también con el miedo. Entonces, un miedo desequilibrado, es decir, demasiado miedo, crea una ruptura de nuestra sefira de Geburah. Y bueno, el miedo es necesario, pero en cierta medida. Fíjate que Geburah aquí está siempre del lado de Gesed,
Está Geburah y está el lado Gesed. Y aquí Gesed, vamos a traducirlo también como amor y bondad. Gesed, amor y bondad. Ajá. Y es que siempre, ¿por qué siempre tememos por causa del amor? Tenemos miedo de perder una vida que amamos. Por ejemplo, si no amáramos tanto, no temeríamos tanto. Y lo que tememos, lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Es un equilibrio entre el amor y el miedo. Cuando Gesed y Geburah están equilibrados, entonces tenemos la sefira que está en medio. Cuando Geburah y Gesed están equilibrados, entonces tenemos Tiferet. ¿Qué es Tiferet? Significa esplendor y simboliza ese equilibrio y la armonía. El temor que nos ayuda es el temor a la divinidad. El temor a las leyes universales que la divinidad que ha puesto. Temor que nos va a llevar a tomárnosla, pero en serio. Así pues, como decía el Baal Shem Tov, nos enseña a elevar el temor como de una siguiente manera. Cuando estés sintiendo miedo, vamos a poner un ejemplo, digamos que tienes miedo, no sé, en viajar en avión, miedo de tener un accidente y por consecuencia morir. No, la manera de elevar el miedo es sentirlo, siente este miedo. Y cuando estés sintiendo intensamente, es el momento de elevarlo. Simplemente pregúntate, ¿qué es lo que amo que no quiero perder? Mi vida, o mi madre, mi mujer, mis hijos. Céntrate en aquello, en lo que quieres mucho, ¿no? En esa cosa o en esa persona que temes perder. Imagínate un buen momento con ellos y evoca un sentimiento de amor. Este equilibrará el miedo. Ahora, cuando el miedo ya está equilibrado, lo puedes elevar a su máximo nivel. Okay. Y a su máximo nivel, pero espiritual. Intenta volver a sentir el miedo que sentías al principio. Ahora ya va a ser muy distinto e intenta usarlo para un motivo ya más superior. Y es cierto que debería temer, pero no del avión, porque pues mis manos o mi vida no está en el piloto o en el avión o en el motor, ¿no? También del avión, ni tampoco de la casualidad, pues mi vida está en las manos de Dios y entonces ahí es cuando hay que temer, pero temer de Dios, temer a la divinidad, no un miedo caído, sino un temor reverente, un temor que me lleve a estar en shalom, en paz, con la divinidad y sus leyes universales. Un temor también que me lleve a crecer, a avanzar y a estar en la misma vibración de la divinidad, que me lleve a hacer cumplir mi tikkun, mi rectificación de lo que es del alma. Haciendo esto, estás elevando las chispas divinas que han caído de tu sefira de Geburah. Y bueno, más o menos. Y bueno, así estarás creciéndote y completando. Por otro lado, también estarás sanando lo que son tus miedos. Y bueno, aquí también les traje un ejemplo un ejercicio para poder rectificar los miedos. Vamos a poner el ejemplo. Digamos,
He visto cuando estoy dando clases, he visto que muchos chicos tienen miedo pues a hablar, hablar ya sea en inglés o ya sea en hebreo, pero muchos de estos podría ser un ejemplo. Tengo miedo de hablar en inglés. La segunda frase sería, esto puede causar que yo quede pues en ridículo ante otros. La tercera, esto es muy grave porque me sentiría un cero o un fracaso. Y la cuarta, el verdadero peligro es que me siento un fracaso, que no tenga más ganas de vivir. Y la quinta, si me preguntas a lo que tengo miedo de verdad, es a no tener a lo mejor motivos o ganas de vivir o miedo. Y en este caso, ya poniéndolo más a fondo, sería miedo a morir. Y estarás ya llegando ahí a la raíz del miedo. Y ahora, ahí cuando llegues a esa raíz, entonces hay que leer detenidamente lo que es el Salmo 91. Y ahí tendrás lo que es tu llave para salir del miedo. Porque ahorita, ¿qué es lo que estamos nosotros en estos días? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos peleando o estamos en estado de freeze, estado de congelación? ¿Qué es lo que estamos nosotros ahorita? Estamos haciendo para que nuestra gebura, nuestra fuerza salga y para tener todo ese equilibrio. Pues bueno, esto es un un ejemplo de lo que es parte de vista en esta parte del hebreo y un poquito de lo que es cábala, pero muy poco. Muy bien, gracias, Gaby. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos a receso. Son conceptos de la Cábala que Tikkun, hay varias cosas, hasta bajo la perspectiva, podría darse un ciclo donde habláramos de Cábala. Bueno, Sí, yo creo que dinos, Gaby. sí, sí, en el sentido, pero como muy básico, entender lo que es la cábala en el sentido muy básico, porque La visión. hay libros en los que sí dice, ¿quieres estudiar cábala? ¿Qué es lo que está permitido estudiar cábala? ¿Qué no lo está? ¿Qué persona sí puede estudiar cábala? ¿Quién no? Porque no es muy fácil. No lo es. Y y son muy conceptos muy grandes, pero yo creo que pues si nos organizamos, mi papá y yo, pues yo creo que podemos hablarlo. Sí, indudablemente yo creo que sería bueno como también una introducción en general a la historia de Kabbalah, ¿sí? Del ¿Cuándo empezó? misticismo judío, ¿Cuáles ¿no? fueron? ¿Sí? ¿Desde qué tiempo? ¿Qué características ha tenido? Porque no hay una sola cábala, hay muchas cábalas, hay cábalas cristianas y hay cábalas islámicas y bueno, entonces tenías que tener una primera visión general, historia de cábala y después a nivel básico, porque ya a niveles más superiores se requiere pues de un conocimiento con cierta profundidad del hebreo, de el contenido general muy bien estudiado de la Torah, los 5 libros de Moisés, sí, con sus Midrash, el Talmud, las Gemarat, en fin, y sí, es muy complicado, ¿no? Pero a nivel básico me parece muy bien, es una forma como de introducción y otro a nivel básico, que sería ahí, yo creo, para nuestros amigos, si no están muy familiarizados con el hebreo, ¿sí? Pero Cero. me parece una muy buena alternativa para
desarrollar este pensamiento y, como decíamos en el objetivo, ¿verdad? Abrir horizontes de significado de la realidad. No es únicamente una sola realidad, hay muchas, pero a veces tenemos que expandir estos horizontes. Es fundamental para eso. Muy bien, pues no sé si alguna otra pregunta, nos quedan unos 2-3 minutos. Algo que me gustaría que nos comentaras, maestro, se habla en las escrituras de que la sabiduría empieza por el temor de Dios, porque ahí hay una contradicción de parte de la gente, ¿no? Precisamente es, piensa que ¿por qué le voy a tener temor a Dios si es Dios? Yo creo que hay un malentendido. Sí, sí, indudablemente, porque como decía Gaby, hay uno positivo, negativo, y eso lo vamos a aclarar. ¿Qué diferencia hay entre temor y miedo? ¿Sí? Miedo. Sí, son dos cosas que parecen, a veces las utilizamos como sinónimos, aunque tiene su particularidad cada uno, igual que angustia. ¿Sí? Entonces, pues aclaremos para poder entender por qué el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, ¿por qué le voy a temer? ¿Por qué le voy a tener miedo? No, hay un miedo positivo, como decía Gaby, ¿no? Bueno, pero nos parece muy bien para empezar la disertación que decíamos, el miedo, pues es una emoción básica. Y dentro de las teorías de la emoción, pues destacan dos puntos de vista muy importantes. Un punto de vista de la emoción es de un tipo, decía, hay dos puntos de vista en cuanto a las emociones. Una que dirá es partir de un monismo metodológico que supone que el poder lo tiene el cuerpo sobre la conciencia o el alma, ¿sí? Y el otro es punto de vista opuesto que se le llama idealismo o monismo idealista, en el cual se le da la primacía al alma o a la conciencia sobre el cuerpo. Estos son los dos puntos de vista. El primero supone que el cuerpo es la parte más dominante sobre la conciencia. En esto decía que el famoso psicólogo norteamericano, padre de la psicología norteamericana, William James, que decía una frase que se hizo muy popular. Esta decía, no corro porque tenga miedo del oso que me viene siguiendo, sino que tengo miedo porque estoy corriendo. ¿Sí? Esto es, primero hay un cambio fisiológico en el organismo y luego se da un estado de conciencia llamado miedo. No parece tan razonable, sin embargo, tiene sus virtudes, ¿verdad? La otra dirá, bueno, primero tuve miedo de ver al oso, estado de conciencia, y luego pues me eché a correr. Esto es primero la conciencia y luego los cambios fisiológicos del cuerpo. En la visión de William James diría que si le pregunto a alguien, oye, ¿tienes miedo? Déjame ver si están temblando mis piernas. Si están temblando, sí tengo miedo. Bueno, pues esas son las dos posiciones. Finalmente se había considerado la emoción viene del griego motus, igual que motivación, motus, movimiento. Pero igual unas corrientes lo considerarán como un movimiento desordenado, un epifenómeno. El epifenómeno es un fenómeno que no es el principal. Por ejemplo,
el ruido del motor de un auto no es el fenómeno principal que haga ruido, ¿sí? Igual las emociones, decían. Las emociones llegan a ser un estado de desorden casi patológico, casi enfermo. Bien, y otro dirá, pues el ser humano son sus emociones. Si queremos conocer a una persona tal cual es, la podrá reconocer en un arrebato emocional. Y es así entonces que las cuestiones del miedo pues tienen varias clasificaciones, pero sin duda el miedo, a diferencia del temor, en el miedo, cuando tenemos miedo es porque hemos localizado en el mundo exterior un objeto persecutorio, el cual pues nos infunde el miedo, un enemigo. Cuando lo hemos localizado, pues ya sabemos por dónde nos va a llegar la sorpresa, el trancazo, lo que sea, ¿verdad? Cuando es el temor, que es muy, muy parecido, el temor más bien es que no hemos localizado a un objeto persecutorio en el mundo exterior, pero que puede ser posible. Son los posibles adversarios o los posibles objetos persecutorios. Todavía no están plenamente localizados. ¿Cuándo es la angustia? La angustia, entonces, es cuando no hemos localizado ningún objeto en el mundo exterior, ni siquiera su posibilidad de existencia. Entonces, es un miedo sin objeto la angustia. El estado de la angustia sería algo más drástico que el miedo, porque en el miedo ya localizamos por dónde va a llegar el peligro, o quién es el peligro. Ahora, ¿por qué hablamos de los miedos líquidos? ¿Sí? Para esto hay que recordar que la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad líquida, al decir de Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo de la posmodernidad, que ha escrito sus libros sobre el amor líquido o la modernidad líquida, ¿sí? El miedo líquido también, por supuesto, ¿sí? Y a diferencia del estado sólido. Hubo algunas temporadas, sobre todo que sería antes de los 80s para atrás, donde pues, la vida era sólida. Tal vez no recordemos. Si comprábamos un auto de los 60, 70, carros muy buenos, y de los 50, 60 parecían unos tanques de guerra, ¿no? Sólidos, fuertes. ¿Sí? Hoy ya no. Hoy están casi muy líquidos, también son líquidos. Entonces, tendríamos, por ejemplo, los estudios. Si yo quería estudiar Derecho, pues tendría que ir a la Facultad de Derecho y solicitar información porque me quiero matricular. Es decir, usted se puede matricular. Mire, las condiciones son que venga usted durante 5 años que dura la carrera, se tiene que titular con una tesis, defender la tesis, hacer servicio y etcétera. Y tiene que venir todos los días de la semana. Y pues, y me puedo escribir ahorita. No, la convocatoria ya pasó la semana pasada, así es que venga el próximo año. Hoy día, pues hay muchas escuelas líquidas. ¿Sí? Te puedes escribir a la hora que tú puedas, puedes estudiar a la hora que tú tengas tiempo, no hay necesidad de tesis, no hay un horario fijo, ni siquiera presencial, quizás en unas 36 sesiones, una por mes,
logres tener el título de licenciado en Derecho y de otras carreras, por supuesto. Líquidas. Pero lo líquido es efímero, ¿sí? Lo líquido va a adoptar o va a adaptarse al tipo de recipiente. Lo sólido no. Característica que es efímero. Y dentro de este mundo líquido postmoderno, pues también tenemos el gran cambio de paradigma que se ha dado entre la razón y las emociones. ¿Sí? Hoy día el imperio lo tiene la emoción sobre la razón. Si nos recordáramos antes, las emociones no son para los hombres no deben llorar, una persona que se emociona está dispersa, no es correcto, es lo que se decía, ¿verdad? Las emociones son casi patológicas. La razón debe imponerse. Pues hoy vamos al contrario. Hoy es precisamente la emoción, tanto así de que se hablará, y muy bien, por ejemplo, ¿no?, de los libros de Goldman, de inteligencia emocional. Tienen sus características muy buenas, pero hay un cambio, se ha volcado hacia la emoción. El hombre de hoy es emoción. Y el hombre de hoy es miedo. ¿Sí? Los que trabajan tienen miedo a perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. ¿Quién no tiene miedo al hambre? Tiene miedo a la comida. Miedo a la puerta sin cerradura y al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar, miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo a morir, miedo a vivir. Es el tiempo del miedo globalizado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, si definimos más al hombre de esta época, es precisamente el hombre miedo? ¿Sí? Y todavía en esta época de se ha generado en la población un estado de miedo donde estamos aceptando sin la más mínima protesta que se restrinjan nuestros derechos sin límite alguno. ¿Sí? Entonces, el miedo ocasiona esto, que estamos aceptando, estamos en un estado de miedo y estamos aceptando sin protestar en lo más mínimo las restricciones a nuestros derechos. Por ejemplo, el confinamiento. ¿Sí? ¿Qué es el confinamiento? Pues si lo vamos revisando y buscando sus significados, pues es un castigo por un delito. Pero, ¿cuál ha sido el delito? Y entonces, el miedo, los objetos persecutorios de nuestro tiempo son de tal manera que ahora los golpes nos alcanzan aleatoriamente y sin necesidad de un motivo o de una explicación. Y para estos objetos persecutorios, para este miedo, no hay antídoto. ¿Sí? Por esta razón tenemos el miedo. Y uno de estos principales será el miedo a la muerte. ¿Sí? El miedo a la muerte, que ha habido tantas versiones, ¿verdad? Como la de Epicuro, que decía, bueno, la muerte yo no le tengo miedo porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella esté, pues yo ya no estoy, ¿verdad? Pero es más que eso, mucho más que eso, ¿verdad? En la frase en latín, memento mori,
Esto significa, primeramente, memento mori, recuerda que te vas a morir. Ya con eso ya entra el miedo. ¿Sí? Pero su significado debe ser, ¿sí? Más bien, vive tu vida terrenal de tal modo que te permita adquirir felicidad para la vida después de la muerte. La cuestión es clara, si tú no vives tu vida con cierta alegría, pues no tendrás bendiciones ni aquí ni en la otra vida. Entonces vivir la vida con felicidad, alegría. Donde no hay alegría, dicen los sabios del Talmud, no hay tampoco Dios. Ahora, se ha tomado la muerte en ese sentido también de una manera que se ha banalizado. Y sobre todo en este tiempo. Familiares, conocidos que han fallecido a causa del COVID, pues ni siquiera han dejado ver el cadáver o darle cristiana sepultura, como dicen, o hacer el ritual de muerte, de tal manera que cobrara sentido. Esto lo habíamos visto en unos seminarios pasados, ¿verdad? Que vivimos con una comunicación, pero sin comunidad. Sí, porque inmediatamente pues tenemos por todas las redes sociales, el fallecimiento de fulanito, y, bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero ni siquiera oportunidad de ver el cadáver. Y esto se ha banalizado, esto va banalizando la muerte. No se le da el lugar, no se le da el estatus espiritual y también el acto solemne de la muerte. Cuando hay ritual, puede que no hay comunicación, porque el rito es acción, ¿sí? Y los ritos hacen lo que los mitos dicen. Pero cuando hay solo comunicación, y esta comunicación entre comillas, no hay comunidad. Entonces se va banalizando esta parte. Ahora, como están tan de moda las vacunas, pues también se necesita de una especie de vacuna contra el miedo a la muerte. Ya hemos platicado en otra ocasión antes acerca de las obras distópicas, y en este caso la de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, ¿verdad? En el mundo feliz se imaginan que los niños son condicionados o más bien vacunados contra el miedo. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, congregaban a los niños y les daban dulces, chocolates, etcétera, mientras estaba en el hecho de muerte alguno de sus mayores. De esa manera se iba condicionando al niño a no temerle a la muerte, vacunarlo contra el miedo a la muerte. Pues también algo parecido empieza a suceder, ¿verdad? Y la tomamos tan banal, tan común, que ya no ocasiona aquellos ritos solemnes que se solían hacer, que quizás duraban hasta días, ¿sí? En el fallecimiento de alguna persona. El miedo, entonces, es una parte importante de nuestro ser, porque como decía aquí Galeano, ¿no? Pues tenemos miedo de no comer, y también tenemos miedo de comer, y tenemos miedo de dormir, y tenemos miedo de no dormir, y de despertar, etcétera, etcétera. En cada instante, el miedo.
el miedo se forma una política muy importante también, ya que la parte que más se beneficia de los miedos sociales, pues van a ser las compañías de seguros, ¿sí? Miedo contra el derrumbe de tu casa por un sismo, miedo porque te asalten, te roben. Y entre los miedos, pues están estos, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a ser asaltado, robado. ¿Por qué? Porque es tanto que los cimientos de los cimientos mismos de la civilización, pues se van minando con tanta conducta de robo y también de difamaciones o lashon hara, como lo habíamos mencionado, mal hablar. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Pues más bien se define al hombre no como el homo, solo homo sapiens, homo faber, homo hermenéuticos, sino también como el miedo propio, el miedo, o ¿qué le diríamos? Temor también, ¿verdad? Una vida constante de temores. En fin, pero el miedo va más allá, ¿verdad? Decíamos, hay una política del miedo. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasaba? Los antiguos emperadores romanos en la época de los reyes o de los emperadores, pues bastaba con que alguien le quedaba viendo mal a alguno y inmediatamente iba a la horca o a la hoguera. Se hacían aquellas terribles matanzas en el Coliseo romano que pues, era todo un espectáculo. Pero no solo obedecía a espectáculo o a liberar el contenido agresivo de las personas, los instintos fanáticos, sino también de contar con el mayor número de personas sacrificadas o muertas. Entonces se hacían las peleas de los gladiadores, los leones, animales salvajes devorando a los hombres, habían crucifixiones, habían luchas entre barcos en el mismo Coliseo, porque estaba adaptado como para hacer una especie de lago ahí. Bueno, tremendo. A medida que había mayor muerte o que un soberano tenía más en su haber muertos, tenía más poder. A esto se le llamaba maná. Por ejemplo, también en la antigüedad, la espada que había matado a no sé cuántos miles de personas tenía mucho más, el nombre era maná, poder, que la espada que había matado solo a cientos. Tenía más poder el de miles. ¿Sí? Y de esa manera se eliminaba también el miedo. ¿Por qué voy a matar? Para que no me maten, o mato para no morir. Sí, porque le tengo el miedo. Imagínense entonces cuando estaban las guerras floridas entre los aztecas, no eran guerras por cuestión de territorio o por pago de tributos, sino era únicamente para tener cautivos guerreros para los sacrificios. Y estos eran exhibidos, se puede ver en el Templo Mayor, ¿sí? Aún todavía parte de lo que era el Zompantli, o sea, una especie de estante donde estaban ahí colocadas los cráneos de aquellos que habían sido sacrificados. Algo que llenaba de terror quizás mente, pero el motivo no era solo la exhibición, sino el poder. Nosotros no, como le tenemos tanto miedo a la muerte, mejor matamos, sacrificamos a otros para no morir. Esa era la idea. Entonces,
A mayor muertes, mayor maná, mayor poder y mayor vida. Esa era la idea. Hoy, pues ha cambiado porque el paradigma ya no es manejado en ese sentido, sino en el sentido económico. Entonces, a mayor cantidad, a mayor capital, mayor seguridad y mayor poder y mayor vida. Esa es la idea, porque el dinero ha sustituido a ese maná de los tiempos antiguos. ¿Sí? Entonces, por esta razón, pues se entiende, ¿verdad? Que el que no tiene miedo, pues realmente, o sea que tuviera alguna falla del tipo fisiológica, ¿sí?, en el sistema límbico, fundamentalmente, pero al no ser así, entonces está en una situación de miedo. Un miedo que ha entrado a la parte del inconsciente personal de las personas en el momento exacto, cuando el bebé una vez se dio cuenta de que mamá no estaba y empezó a llorar. Y no lloraba por dolor, no lloraba por hambre, lloraba porque se dio cuenta, conciencia, que mamá no está. ¿Sí? Y para eso, pues habría que recurrir a tomar algún objeto transicional como el chupete, la cobijita, el peluche, porque esta va a ser mamá mientras mamá no está. Y eso nos proporciona la posibilidad de fantasear. Pero, ¿qué pasa cuando no hay esa fantasía? ¿Sí? Entonces tenemos como un delincuente nato, en el momento en que a su víctima le pide dame todo lo que tengas, y si la víctima finge que no tiene o que se está buscando dinero o algo, pues no va a tener paciencia y lo va a matar. ¿Por qué? Porque no hay una parte de fantasía, sino un acting o la puesta en acción inmediata de aquello que está pensando. Entonces, aún, pues el miedo puede ser un buen miedo porque te previene, es una señal de alarma. Y también una de respeto. Ya decía Gaby, las palabras en el hebreo, y en el griego es eusebos. Eu, que quiere decir la proposición eu griega, bien. Eusebos, el que bien teme. ¿Sí? Eusebio, por ejemplo, sería el nombre de una persona, ¿no? Eusebos. Teusebos, el temeroso de Dios. Teme, pero no teme por miedo, sino por respeto y por amor. Igual va a suceder en los casos de la melancolía, o una profunda depresión, que puede ser un arma de dos filos. O bien te hunde o te levanta. ¿Sí? Entonces, si pasamos a dar vuelta por aquellos grandes pensadores melancólicos, pues encontraremos a muchos pensadores, filósofos, en esta situación que lograron salir. ¿Por qué? Porque ahí también es una fuente de creatividad. Bueno, pues estamos. Entonces, el miedo en la sociedad líquida, pues lo que nos hace es temer a los puntos principales. 1, a la muerte. 2, a ser asaltado por cuestiones de inseguridad o por enfermedades y por desastres naturales. Estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Tenemos un miedo a los desastres naturales, pero siempre ponemos una buena dosis de la acción humana.
¿Cuánta información tenemos hoy día acerca de terremotos, de inundaciones, de tormentas solares? Seguramente muchos hoy estarán con esa idea, quizás tiemblen un rato, haya un terremoto, se dice en cada momento, se espera un gran terremoto de 8, de 9, hasta de 10 grados. Se espera para Latinoamérica, más para México, se espera, ya pasó por acá, acaba de suceder en este otro país. En fin, estamos en un ambiente lleno de miedo. ¿Sí? Esta es la razón de por qué exponer el día de hoy este tema. ¿Sí? Y no esperar a que nos llegue el miedo de